Capítulo 9. Vamos entonces a evaluar algunos aspectos adicionales del inventario, como son el Lower of Cost of Market. Vamos a explicar la base ¿verdad? De este proceso con el Gross Profit Method, el Retail Inventory Method y otras presentaciones adicionales. Así es que comenzamos. Lower of Cost or Market. Esto ocurre cuando el valor del inventario es menor que el costo. Muchas compañías hacen lo que nosotros llamamos un write down, que no es otra cosa que reducir el book value de un activo que está por debajo del mercado. Hay que hacer un ajuste. Cuando eso se hace, entonces el mercado, el market, es igual a replacement cost. Así es que aquí hay una partecita aquí que dice International Perspective, y es que para el área internacional, pues el mercado lo definen como una ganancia realizable. Pero GAP, ustedes saben que lo define el mercado como el replacement cost. Así es que eso es unas situaciones que las tienen como un constraint, pero para efectos nuestros de esta clase, pues entonces cuando el inventario empieza a perder valor y es menor que el costo, pues entonces lo vamos a tratar que el valor del mercado va a ser igual al replacement cost. Y cualquier pérdida se va a registrar cuando ocurra y no en el periodo de la venta. O sea que aquí cambia un poquito con el matching, pero se registra cuando es en el momento que ocurre. ¿Por qué utilizamos el replacement cost para el mercado? Bien, una de las razones principales es para declinar el selling price, el precio de venta. Como ya hablamos anteriormente, el valor del costo del inventario está, ¿verdad?, por debajo, pues también el selling price hay que ajustarlo. Y este mecanismo lo permite. También permite tener un constante gross profit, que es la ganancia, el margen bruto de ganancia. Y si estas dos medidas pues nos fallan, pues tenemos entonces otros indicadores que es el ceiling y el floor. El ceiling y el floor no es otra cosa que unos mecanismos donde nosotros vamos a poner, ¿verdad?, unos límites. Con el ceiling vamos a poner un límite máximo del precio del mercado y con el floor la cantidad más baja permitida en el mercado. Lo que esto significa que la cantidad del mercado será el replacement cost, pero con estas limitaciones dentro del ceiling y del floor. Aparte de eso, pues el ceiling sería el valor, el net realized value, y el floor pues sería el net realized value menos el normal profit margin. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sacar el ceiling o el net realized value, que no es otra cosa que estimar el precio, ¿verdad?, de venta, y le vamos a restar todos aquellos costos de completarlo o de disponer de él. Así que vemos aquí entonces que 1000 viene siendo el sales value. Tenemos entonces que le restamos 300, que son esos costos de completarlo o disponer de un producto. Tenemos el net realized value, le restamos entonces un 10% de ganancia de venta, y aquí tenemos entonces el net realized value menos normal profit margin. Y esta es entonces la manera que vamos a sacarle uno de los topes cuando vayamos a sacarle ese replacement cost. Es uno de los topes que vamos a tomar en consideración. ¿Por qué tenemos esta? ¿Cuál es el raciocinio de utilizar el ceiling and floor y que esté tan limitado? Pues la razón del ceiling es prever que el valor de ese inventario que está obsoleto, que está dañado, no esté por encima, que no esté sobreestimado. O sea, tiene que tener unos límites y entender que ese inventario, ¿verdad?, tiene unas condiciones que no pueda, ¿verdad?, venderse por encima de su valor. El floor también es que no se vaya a vender tampoco tan por debajo que entonces pues la compañía vaya a tener pérdida en el periodo corriente. O sea que es cuestión de uno mantener un balance. Bien, comenzamos a explicar cómo es que funciona. Tenemos en esta tabla que tenemos aquí los diferentes, en este caso, decimos alimentos. Tenemos el costo, ya tenemos el replacement cost, tenemos el ceiling, tenemos el floor,
tenemos el valor del mercado y aquí es donde vamos a coger cuál es el valor final del valor del inventario. Recuerden que habíamos hablado que si teníamos duda en sacar entre el ceiling y el floor, pues nos íbamos a ir por el replacement cost. Sin embargo, para que lo puedan entender mejor, vamos a ver el valor del mercado. Vamos a estar comparando el valor del mercado. Si podemos tener una ganancia, pues nos vamos, ¿verdad? Entre el costo, el replacement cost, pero si no podemos tener ninguna ganancia para tener pérdida, entonces mejor vamos a irlo comparando con el valor del mercado. Me explico. En las espinacas tenemos que el valor del mercado son 104. Pues entonces si tenemos la opción de escoger, cogemos el costo para poder tener una ganancia. Así es que el inventario final va a ser 80,000 para que entonces podamos tener ahí $24,000 de ganancia. En el caso de los carrots, dice que son 90,000 el valor del mercado. Pues tenemos que entonces escoger el replacement cost, que son 90,000, porque si escogemos otro costo, pues vamos a tener pérdida, que es lo que estamos hablando, que eso es lo que estamos tratando de sí tener ganancias, pero de no tener pérdida. Así que en este caso nos vamos con los 90,000 para no tener pérdida. Eso mismo ocurre con las habichuelas. Las habichuelas tenemos que el valor del mercado son 40,000 y entonces el ceiling es 40, el replacement cost es 45, el costoso 50, pero vamos a utilizar entonces los 40 para quedarnos even. Y tenemos aquí que los peas, tenemos que entonces vamos a coger 48, que es el valor del mercado, entonces nos vamos con el floor para entonces mantenernos un balance. En el caso de los vegetales, tenemos entonces que vamos a escoger los 92,000, perdón, porque este es el máximo del ceiling. Y entonces ahí sacamos el valor de inventario final. En repaso, en resumen, aquí lo que se hace es que cuando el inventario está por debajo del costo, nosotros tenemos que buscar un mecanismo donde nos garantice que nosotros no podamos tener pérdidas, pero a la misma vez que tampoco vendamos un artículo que esté por encima de su valor y que tampoco afectemos nuestros estados financieros. Por eso es que se hace todo este ejercicio, se compara con el valor del mercado, si podemos tener algo de ganancia lo tenemos y si no, tratar de no tener unas pérdidas sustanciales en los estados financieros. Esta es la razón del Lower of Cost on Market. Tenemos que hacer entonces unos ajustes cuando entonces decidimos coger el costo del mercado en vez del costo del inventario. Recuerden que por los principios, ¿verdad? De contabilidad, nosotros todos los activos los tenemos que registrar al costo. Por esta razón, cuando entonces decidimos coger el costo del mercado, pues tenemos que hacer un ajuste y llevarlo a las entradas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En este caso en particular, pues tenemos que entonces el costo de este artículo eran 82, cogimos el 70,000 que era el del mercado y tenemos que hacer un ajuste de 12,000 del lower cost of market. Así es que entonces le damos un débito a loss due to decline in inventory. O sea, porque tenemos que reducir entonces el inventario porque fue que bajó, ¿verdad? El valor del inventario. Allowance to reduce inventory to market. Le damos ese crédito. Entonces después le damos que ese cost of goods sold, porque tenemos que entonces eso va a ser parte de los costos y reducimos el inventario por 12,000. O sea que entonces esos 12,000 lo que hacemos es un ajuste, lo llevamos como si fuera pues parte de los costos en el cost of goods sold y reducimos entonces el inventario y esta es parte de las entradas que se hacen para entonces ajustar el costo del mercado al costo del artículo. Aquí se presenta en el balance sheet cómo va a estar registrado ese allowance to market para que ustedes puedan apreciar en el inventario, ¿verdad? Cuando ustedes vean esta partida, pues saben entonces lo que ocurrió con ese inventario que fue devaluado y que estaba por debajo del costo, para que puedan ver cómo quedan los estados financieros. En el caso del income statement, pues entonces, pues aquí
se está reflejando, ¿verdad? En el loss method, que hubo una pérdida, ¿verdad? Acuérdense que lo tenemos que llevar en los costos del cost of goods sold y tenemos que poner loss on inventory 12,000 y entonces por eso es que aquí los 12 más los 120 son 132,000, que entonces aumenta los costos de los bienes vendidos. Vamos a ver este otro ejemplo para nosotros poder explicarle. Aquí tenemos una ilustración de esta compañía que manufactura estos desks, que son unos escritorios. Así es que comenzamos con el catálogo del 2014. Tenemos el artículo A, B, C, D y ahí tenemos primero cuánto era que costaba en el 2014. Han ocurrido, ¿verdad?, una serie de situaciones hasta el 2015. Hay unas comisiones, cuánto costaba si lo podemos manufacturar otra vez. Y todo lo que dice este problema es que evaluemos cuál es el costo del mercado y cuánto nosotros vamos a registrar entonces el costo del inventario. Vamos a verlo entonces en los próximos slides. Evaluemos el primer escritorio, donde dice que el costo son 470. Se investigó que el valor del mercado son 450, así es que el lower cost of market es 450 porque es el valor del mercado. ¿Qué pasa? Calculamos cuánto es el ceiling, que viene siendo 500, que es el selling price, menos los costos de disponer, darían entonces 450, porque el ceiling es cuánto es el selling price que nosotros habíamos calculado inicialmente. Le gestamos esos costos. El replacement cost lo tenemos, que es el costo estimado de manufacturar ese escritorio. El floor, pues tenemos entonces que es el valor del mercado y le ponemos un 20% por lo que hemos hablado de no tener pérdida, que esté muy obsoleto. Una vez nosotros tenemos estos tres límites, entonces nosotros tenemos que decidir cuál es el valor del inventario. Siempre lo que hacemos es que cogemos el valor del mercado y lo comparamos. En este caso, pues no podemos tener ganancia, ¿verdad? Porque aquí tendríamos pérdidas si cogemos el floor. Si cogemos el replacement cost también vamos a tener pérdida. Así es que vamos a quedarnos even con el ceiling, que serían los 450, porque no podemos obtener ganancia. En el segundo escritorio, pues ahora voy a ir un poquito más rapidito porque ya ustedes pues han entendido el concepto. Volvemos otra vez a comparar el escritorio con el costo, 450. Me dice que el mercado son 430, así es que el lower cost of market en este momento son 430. Bien, comparamos el valor del mercado con el ceiling, que ya sabemos cómo obtener cada uno de ellos, que es 480, aquí vamos a tener pérdida. El replacement cost, que es 430, que es el even, pero aquí en el floor, pues también vamos a tener pérdida. Así es que nos quedamos entonces con el replacement cost. Continuamos explicando de forma más rápida la parte del el escritorio número C, que el costo de reemplazar, el costo viene siendo 830. El valor del mercado ha disminuido a 640. Lower cost of market 640, pero que entonces vamos aquí a compararlo. Tenemos aquí que el ceiling son 820, es una pérdida muy grande. Tenemos entonces que el replacement son 610 y el flow al 640, que es donde nos quedaríamos even. En este último escritorio tenemos entonces que el costo son 960, el valor del mercado son 1000. Tenemos entonces que el lower cost of market entonces son 960. ¿Qué significa? Que tenemos que compararlo con el ceiling, que nos da 1070, el replacement cost es 1000 y entonces el floor 830, así es que nos vamos entonces con el replacement cost. Eso es para que tengan una idea más o menos cómo es que funciona este método para ayudar a las empresas a mantener unos límites en cuanto a los costos de inventario. Bien, como todo, pues se evalúa
todas las cosas pues no son perfectas, tienen algunas deficiencias, pero dentro de las deficiencias pues tenemos que coger lo más que le conviene a la compañía en cuestión de costos de ingresos y gastos. Pues ustedes saben que aquí no se sigue el principio de matching, que los gastos aquí se registran cuando ocurre la pérdida y la ganancia también, ¿verdad? La ganancia y la pérdida se registran cuando ocurren y no en el momento del matching, que el inventario, el valor del inventario, dice inventory value at cost, se refleja un año después, que el net income de ese año va a ser más bajo y después subsecuentemente el otro periodo puede ser más alto de lo que se esperaba. Y de cosas como esas, pues siempre pues tenemos que tener que todos aquí lo más importante es lo más en contabilidad, lo material es lo que es más conveniente para la empresa en cuanto a ganancias y a pérdida en ese momento dado que ocurren los eventos. Bien, en las compras, lo que llamamos compras a comisión, existen unos problemas especiales cuando estamos trabajando con la parte del inventario. Generalmente el vendedor retiene el título de la mercancía, ¿verdad? Hasta que se decida la compra. El comprador no reconoce el activo o el liability. Non-asset o liability, si es inmaterial, el comprador debe poner un disclosure o una nota en los estados financieros, y si el precio acordado es más grande que el valor del mercado, pues entonces en este caso el comprador tiene que registrar las pérdidas cuando ocurran. Cuando la compra sea efectuada y el comprador debe reconocer pérdidas en el periodo en el cual el precio del mercado pues declina. Así es que hay aquí como unas ciertas situaciones en cuanto a las compras a comisión. El Gross Profit Method es un método para estimar el inventario. Este consiste en sumar el beginning inventory más las compras, va a ser igual a los bienes que se van a considerar. Indica que los bienes que no son vendidos deben mantenerse on hand y que las ventas, reduced cost deducido de la suma del open inventory más las compras es igual al ending inventory. Eso lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver en un ejemplo para poder explicar bien en qué consiste este método. Bien, en esta ilustración vamos a determinar el ending inventory aplicando el Gross Profit Method. Me dice que Cetus Corporation tiene un beginning inventory de 60,000, unas compras de 200,000, ambos al costo. En las ventas, el selling price totalizaron 280,000 y que el porciento del gross profit en el precio de venta es un 30%. Entonces las apliquemos el gross margin method. ¿Qué hacemos aquí? Pues entonces cogemos los 60,000 del beginning inventory más las compras dan 260,000. En la parte de acá aplicamos a las ventas el 30% que nos da 84, lo restamos, nos da 196,000 y entonces lo restamos de los 260,000 y el costo aproximado viene siendo del ending inventory, viene siendo 64,000. O sea que esto es una manera, el Gross Profit Method, es una manera de nosotros poder estimar cuánto es el ending inventory que necesitamos saber, ¿verdad? En el inventario, cuánto nos queda el ending inventory. Existen dos maneras de estimar el Gross Profit Method. Uno es a través del porciento de venta y otro es a través del porciento del costo. Cuando es a través del porciento de ventas, pues una vez que se calcula, ¿verdad?
los costos disponibles para la venta y tenemos aquí el net sales, se saca el 25% del net sale de los 930,000 y da 232,500. Este es el número que estamos buscando para restarlo de los net sales, y este número de 697,500 se le resta los costos de los bienes disponibles al costo y daría entonces el aproximado inventario de 120,500. En el caso de estimar con el porciento del costo, pues se hace aquí una fracción para determinar el porciento de venta, que en este caso da un 20%, ya que es el 25% del costo, y se adjudica a los 930,000, y cuando se hace pues la sumatoria de todo, pues entonces el costo del ending inventory aproximado es un 74,000. Para mí es más factible sacarlo del primero, que es el porciento de ventas. Recuerden que este método lo que está determinando es el ending inventory. Si nosotros estimamos el ending inventory, pues entonces ya vamos a saber por diferencia cuánto es el costo de los bienes vendidos. Y entonces así podemos entonces establecer la ganancia o la pérdida, ¿verdad? Que aquí lo más importante es determinar, esto es un estimado, este método lo que estima es el costo aproximado del ending inventory. ¿Está bien? Otro de los métodos para determinar el ending inventory es el Retail Inventory Method. Tenemos que este método lo usan los detallistas, que son las pequeñas, los empresarios, ¿verdad? Con pequeñas unidades, en el cual no hacen un conteo físico del inventario y requieren, ¿verdad? Convertir el precio donde quieren hacer un tipo de conversión del precio del detallista al costo. Y se requiere que el costo y el valor del detallista sea de los bienes comprados. Vamos a ver más o menos de las ventas del periodo. Vamos a ver en un ejemplo cómo más bien se utiliza este método. Bien, tanto en el método convencional como en el cost method, ambos, los dos lo que requieren es comparar el costo de cada uno de las compras y del inventario con el retail, y se saca un % del costo de los bienes vendidos para la venta, y después ese % se aplica al ending inventory del detallista. Y al final pues se obtiene un ending inventory al costo. O sea que tanto en el convencional como en el costo, prácticamente lo que se quiere es comparar, sacar un % y aplicarlo al ending inventory del detallista para tener el ending inventory del costo. Básicamente, el último objetivo que nos queda por explicar es cómo se reportan y se analizan el inventario. Los próximos slides que van a ver eventualmente van a ser que se deben hacer unas notas y unos disclosures del estado financiero, de qué métodos se están utilizando, si es LIFO, si es FIFO, si se está estimando a través del gross profit, del retail. O sea que es bien importante, como hay tantos issues en la parte de los inventarios, que se hagan unos disclosures y notas para que los auditores sepan cuál es el tipo de inventario o de issue que se tiene la compañía, para que todo esté bien claro. Así es que básicamente con esto hemos terminado este capítulo 9. Es un capítulo intenso, un capítulo bien detallista, pero lo más importante es que aprendan los conceptos más generales y más básicos para que puedan entonces poder contestar la asignación y el foro. Gracias.